En este video vamos a tratar de hablar acerca de algunas técnicas que podemos utilizar para la terminación de los procesos a través de Ecolin y entintado con tinta. Ecolin siendo una técnica muy fácil de trabajar en cuanto a la pigmentación de las ilustraciones. Esta ilustración que voy a realizar primero, como hay dos formas para poder trabajar. Una es con la tinta primero, entintando primero la ilustración y después aplicando el color. Otra forma es aplicar primero el color y después la tinta. En este caso vamos a trabajar de esta forma para que podamos observar lo rápido que puede llegar a ser. Primero, pues recuerden, debemos tener unos frasquitos con agua. El agua va a ser la que nos va a ayudar en todo el proceso para poder lograr mezclar los tonos según lo que nosotros deseemos realizar. Recordemos que primero los pinceles deben estar mojados, ¿cierto? Para comenzar a trabajar. En este caso vamos a hacer nuestro personaje con unas tonalidades un poco vibrantes para ver cómo nos queda. Siempre recordemos que debemos tener una hoja aparte, es donde nosotros vamos a mezclar los tonos para poder lograr las tonalidades que nosotros deseamos. Listo. 2 gotas de colín en este caso no tengo gotero a la mano, pero vamos a hacer la equivalencia más o menos de una gota por una gota de colín. 5 gotas de agua, más o menos es una buena proporción para poder trabajar la técnica aguada en este caso. Listo, recuerden que igual antes de proceder a aplicarle pigmento a sus ilustraciones, a las viñetas o demás procesos que estemos desarrollando, pues primero debemos hacer una prueba de color en nuestro papel, ¿no? Este color está bien, funciona, es aguado, creo que puede llegar a funcionar. Entonces en este caso, primero vamos a pigmentar la parte superior del personaje. Pero recordemos también que la técnica del Ecolin, esta técnica puntual del Ecolin, no tiene tonalidades blancas, ¿no? El blanco no es un color que exista realmente en el Ecolin. Entonces a veces a nosotros nos venden Ecolin eh, color blanco, pero realmente este color no funciona, este color no existe. Entonces lo mejor que podemos hacer es siempre reservar espacios para poder ir trabajando. Para esto pues es bueno tener color agua en otro tarrito, en otro recipiente, agua de color, agua limpia, perdón. El agua limpia nos va a ayudar para que el proceso de pigmentación sea mucho más rápido y de saturación, de ir corriendo el tono para que cada vez se sienta más suave, ¿cierto? También debemos tener en cuenta que la técnica del Ecolin, y eso es muy a tener presente, el Ecolin no funciona como el lápiz de color o como otro tipo de pigmentos, ¿no? De que uno trata siempre como de llenar las partes con color, como pues coloreando, ¿no? Como se nos ha enseñado toda la vida. Pero en este caso no, en este caso nosotros debemos tratar de jugar con las manchas de color. Siempre procurar jugar con eso. Al hacer esto, pues la ilustración va a adquirir mucho más riqueza tonal, ¿no? Esto es lo que se busca para poder lograr hacer el proceso bien y haciendo uso de la mancha, ¿no? La mancha puede ayudar mucho para que el proceso de ilustración sea muy rápido y muy bien logrado. Recuerden, esto se logra a través de la mancha. ¿Qué quiere decir? Al hacerlo de esta forma, no estamos entintando primero y después aplicando el color, sino estamos haciéndolo al revés, ¿no? Primero el color, luego la tinta,
para poder ver la mancha primero cómo funciona dentro de la ilustración, ¿cierto? Sea independientemente sea lo que estemos desarrollando, primero es bueno ver cómo funciona, ¿no? Cómo funciona la mancha del ecolín, ¿cierto? Que ya lo que le da la potencia a la ilustración, la fuerza a la ilustración, pues ya va a ser la línea, ¿no? La línea en tinta china, que eso sería uno de los últimos pasos que vamos a ir realizando para poderlo lograr, ¿cierto? En este caso pues estamos utilizando pintura azul, ecolina azul, para poder lograr las tonalidades que deseamos, pero no va a ser el único tono que vamos a trabajar, ¿no? La idea es que podamos hacerlo en varias tonalidades, experimentar con los tonos y demás, pues que esa es como la idea para poderlo trabajar de la mejor forma, ¿no? Entonces primero estamos haciendo como una exploración de colores, en este caso, moviendo la mancha, ¿cierto? Pudiendo mover la mancha de color de un lado para otro, buscando el volumen, ¿no? A través de esas manchas. Manchas irregulares, esta es una de las grandes características de la técnica aguada del ecolín, y es que son manchas muy irregulares, no son manchas que uno pueda decir son muy definidas y demás, como uno tal vez trata de hacer en el lápiz de color o en otro tipo de técnica, ¿no? En esta técnica no funciona de esta manera. No hay que tratar de ser tan preciso, ¿cierto? Porque realmente lo que hace ver interesante a la ilustración desde esta técnica siempre va a ser la mancha, ¿no? La mancha, esa mancha que se puede generar. Eso es lo que va a hacer muy interesante la ilustración. Entonces, para tener en cuenta eso, no tratar de ser tan precisos, sí teniendo coherencia con nuestro boceto, que es el boceto que estamos desarrollando, eso sí debe ser, ¿cierto? Pero no tratando de ser precisos, ¿no? En este caso, porque pues la mancha se mueve de una u otra forma y debe jugar a nuestro favor este tipo de movimientos del color en la mancha, ¿cierto? Entonces para tener ahí en cuenta esa parte. Por ejemplo, aquí estamos como pigmentando, tratando ya de terminar el color azul, en este caso, ¿cierto? Y si ustedes observan, he dejado algunos espacios como muy blancos, ¿cierto? Estos espacios blancos, muy blancos, son los brillos, ¿no? Eso es lo que yo voy a tratar de interpretar como los brillos de la ilustración, ¿cierto? Del personaje, sea lo que estemos haciendo. Entonces, ¿a qué voy con esto? A través de este proceso ustedes pueden aplicar el color de una forma muy libre, ¿cierto? Obviamente, como lo digo, con mucha coherencia dentro del volumen que ustedes quieren plantear y demás, pero más allá de eso, lo que va a hacer todo realmente es el trabajo de la entintada, ¿no? La entintada le va a dar como muchísima fuerza a la ilustración. Aquí, por ejemplo, esto ya está secándose, entonces voy a comenzar a pigmentar de esta manera, tratando de fusionar las tonalidades, ¿no? Se trata de esto. Esta ilustración trata de eso, de fusionar tonalidades de una u otra manera para poder generar algo de textura, una textura en gradación, ¿no? Más que otra cosa, es como más tratando de buscar esa parte. Aquí aleatoriamente la aplicamos, ¿cierto? Recuerden siempre de tener una intención, tampoco se trata de poner colores por ahí, ¿cierto? Sino ser muy coherente desde lo que se quiere hacer, pero siempre tratando de conservar la mancha, esa irregularidad de la mancha, ¿cierto? Esa forma
suelta y dinámica que puede llegar a tener esta mancha, porque aquí lo que va a tener fuerza, mucha fuerza, va a ser el delineado, ¿cierto? Entonces el proceso es un poco distinto desde su elaboración, es por el orden en el cual estamos desarrollando la ilustración. Primero color, recuerden en este caso, después tinta, al finalizar la tinta. La tinta es la que nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos hacer, ¿cierto? Todo el volumen, bueno y demás. Esto va a ayudar mucho pues para que la ilustración se vea muy interesante desde lo que nosotros queremos. Si quedan brochazos muy secos, yo recomiendo mojar el pincel para trasladar el pigmento, ¿no? Eso es como muy clave, para que no quede como ese rastreo ahí, ese color arrastrado ahí, no, que quede más fundido. La idea es que todo quede súper fundido, ¿cierto? Si es necesario se aplica agua encima de lo pigmentado ya, para que los colores se trasladen y se comiencen a fusionar uno con el otro. ¿Listo? Entonces de esta manera. Más o menos aquí ya vamos teniendo una parte. Voy a utilizar este mismo amarillo, pero un poco muy aguado, porque necesito hacer los dientes, ¿no? En este caso. Trato de pigmentar lo que necesito, no llegando al detalle así, porque recordemos, lo que va a enfatizar mucho en este caso puede llegar a ser la línea. La línea es la que va a remarcar mucho en gran medida el proceso. ¿Listo? El proceso de color como tal. Pero la línea en esta técnica, la línea es la que tiene más potencia, es más fuerte que cualquier otro elemento que estemos tratando de trabajar. Listo, entonces ahora procedemos con el color rojo. Me faltó una cosa acá, vamos a ponerla antes de continuar, ¿cierto? En este caso vamos a ponerle por aquí, ¿cierto? Acá dejamos que el color se siente un poco y ahorita volvemos a aplicar el siguiente tono. 2 gotas de colín y una equivalencia. Si no tenemos el gotero, entonces una equivalencia de gotas a través de las gotas, llevarlas al recipiente que tiene nuestro pigmento, cargándolo con agua, ¿cierto? Miramos este tono, creo que le falta un poquito de agua nomás. Ahí ya, creo que ahí ya queda ya más que suficiente. Listo, ahí ya queda. Ahora sí, continuamos. Vamos a aplicar, si los colores están húmedos, entonces no los aplicamos uno cerca al otro. Dejamos un pequeño perímetro como que dé para que el color se arrastre, ¿cierto? Y pueda interactuar y no se mezcle, no se entremezcle. Si se entremezcla, ya se va a ver extraño, ¿no? Entonces se comienzan a fusionar los tonos mal, entonces eso es lo que debemos tratar de evitar, ¿no? Entonces para no hacerlo, se dejan unos pequeños perímetros de un color al otro, que son realmente los que nos van a hacer preservar todo este tema, ¿cierto? Toda esta parte. Aquí por ejemplo estamos tratando de pigmentar y en este proceso el color, si ustedes lo notan, el color es muy suave, ¿no? Es muy aguado, no tiene tanta fuerza, pero es por la cantidad de agua que le he aplicado yo al pigmento para poder lograr de correr el color muy rápido, ¿no? Esto también es de tener en cuenta, porque pues tal vez ustedes quieren pintar súper rápido el personaje, la viñeta y demás elementos, el paisaje, bueno, indefinido. Pero ¿qué pasa? Siempre porque lo hagamos rápido, nosotros siempre vamos a pretender hacerlo más puro, ¿no? El color más puro
desde el ecolín. Pero al hacer esto el color no se va a ver bien y se va a notar muchísimo que el color no va a funcionar. Entonces lo ideal siempre va a ser tratar de hacer que los tonos se sientan como pastelosos, ¿no? Un poco de esto, porque vienen diferentes elementos que nos van a ayudar para que la ilustración adquiera mucha más fuerza, ¿no? Entonces tengamos en cuenta esa parte. Listo. Aquí ya tenemos esta otra parte. Yo en este caso tengo otros ecolines. Son ecolines fabricados, ¿cierto? Tan solamente voy a utilizar este primero, que es un color más uva, ¿cierto? Un poco más morado, digámoslo de alguna forma, ¿cierto? Lo hacemos para efectos de la demostración, pero lo ideal es que ustedes desde el proceso tienen unas tonalidades específicas, pues la idea es que usted trate de trabajar esas tonalidades para que tiene y ir mezclando para ir creando los tonos. Pero si usted considera que puede o quisiera hacerlo a través de tonos, ¿cierto? Tonos que ya están fabricados, morados, naranjas, verdes, quisiera utilizarlos, listo, podemos hacerlo. Pero hay que tener en cuenta que no se tiene el color totalmente controlado, por decirlo de alguna manera. El color en estos pigmentos prefabricados siempre es el que está y punto, ya no hay nada más que se pueda hacer, ¿cierto? Entonces eso es de cuidado, ¿no? Porque pues ahí es donde se suele confundir tal vez un poco y se va a ver extraño. Ustedes también han notado los ecolines que yo estoy trabajando son de una marca llamada Rosetta. Esta marca es una muy buena marca, los tonos son, considero yo que son como muy precisos, ¿cierto? Y esto está bien porque pues en este ejercicio los colores deben ser lo más precisos posible para poder lograr un resultado de gran valor, ¿cierto? Aquí vamos a proceder a pintar la cola de este personaje, la lengua, perdón, de este personaje que estamos desarrollando. Listo. Aquí lo que hablábamos, las proporciones de los colores siempre van a ser muy adecuadas, siempre las debemos tener muy presentes. Un color que prime frente a los demás, eso es muy clave, ¿no? Entonces, para que lo tengan ahí presente. Listo. Entonces, digamos que aquí ya podríamos decir que ya hemos terminado nuestro trabajo del dragón, ¿cierto? Ya lo único que nos queda es comenzar a delinear para poderlo lograr. Pero ya estamos de nada. Y por acá, este cuerno que está acá. Por acá, esto aquí fundimos. Hay que ser muy rápido porque bueno, el color puede entraparse y esto no va a ayudar tanto, entonces, ¿cierto? Entonces hay que tener muy presente eso para que no nos pase. Listo. Aquí ya tendríamos el color inicial de la ilustración, ¿cierto? Con este ya podemos irnos, podemos continuar. ¿Continuar con qué? Con la pluma, ¿cierto? Y la tinta china. Estos dos elementos van a ser clave para el proceso, pero para ello necesito que los colores ya estén totalmente secos, ¿no? Porque pues todavía no están secos, pero deberían estar secos para poder trabajar. Si no, el color se va a desplazar dentro de la ilustración y no va a ser tan bien terminado, no va a terminar como nosotros lo queremos. El color comienza a entraparse junto con los otros elementos
y ya no va a funcionar tanto, ¿no? Entonces, para tener en cuenta esta parte. Debemos sí esperar, tal vez es el proceso más largo, porque imagínense así, pero todas sus viñetas, ¿no? Entonces se va a ver interesante. Simplemente lo que tienen que hacer es ser muy estratégicos en la aplicación de color. Sean muy estratégicos en eso, ¿cierto? Solamente necesito 3 colores para desarrollar una parte y demás, y así. Siempre es como la mejor forma. Primero hay que planear el proceso y ahí sí después comenzamos a elaborarlo, a desarrollarlo. ¿Listo? Ya vamos a esperar un momento mientras la ilustración se seca desde el color para proceder a aplicar la tinta. Ya una vez la ilustración esté seca, el color, ¿cierto? Si ustedes observan, el color es muy irregular, pero como lo mencionaba hace un momento, lo que va a ayudar mucho a esta ilustración va a ser la tinta, o sea, la clave para poder hacer el proceso de una forma muy estética. Es muy acerca de la fuerza de la línea, ¿no? Por decirlo de alguna manera. La pluma, recordemos, ¿cierto? Siempre debemos arrastrar, ¿cierto? Nunca debemos empujar, siempre arrastrar, ¿cierto? Para poder generar trazos muy limpios, y los trazos deben ser muy largos, ¿cierto? Lo más largos que podamos y lo más rápidos, ¿cierto? Sin levantar la mano, ¿cierto? Lo más firmes y rápidos para que el trazo sea muy consecuente, porque si lo hacemos muy despacio, siempre va a tender a ser tembloroso y no es lo que queremos, ¿cierto? Básicamente así se debe trabajar. La pluma debe estar acostada, ¿cierto? Para arrastrarla. Solamente cuando ya tenemos la destreza, pues ya lo empujamos la pluma para poder lograr hacer líneas mucho más fluidas sin depender del trazo, de la orientación de la pluma. Pero lo que yo recomiendo siempre va a ser arrastrar. ¿Para qué? Para no dañar nuestro trabajo con líneas que no son tal vez como nosotros queremos, ¿cierto? Eso por un lado. Por otro, siempre, y desde el color también, si ustedes lo notaron, lo hice de esta forma, desde la tinta va a ser exactamente lo mismo. Y así lo deben hacer ustedes, deben comenzar de arriba hacia abajo. Primero en la parte superior, entintando o aplicando el color, cualquiera de las dos, y después van bajando por obvias razones, ¿no? Si yo comienzo de abajo hacia arriba, pues tal vez voy a comenzar a ensuciar el trabajo, pero si yo comienzo de arriba para abajo, ya termino allá arriba y yo lo que hago es escalar hacia abajo, lo cual me va a dar la posibilidad de poder trabajar de una manera más limpia, ¿no? Es la mejor forma en la cual ustedes lo pueden lograr, tratando de identificar las partes donde ustedes deberían aplicar la tinta, ¿no? Es clave esto. Recordemos que la tinta en este caso es la que va a darle toda la fuerza necesaria a la ilustración, ¿cierto? La tinta es clave en el proceso, en este proceso, y todos los acabados que ustedes le puedan generar, ¿cierto? Vean que esto ya por lo menos tiene una tonalidad implícita dentro de la ilustración, pero lo que va a reafirmar esa línea de la ilustración, pues obviamente va a ser la fuerza que ustedes le den a la línea, ¿no? Y ese detalle, toda esa textura que van a poder lograr hacer con la línea, ¿cierto? Al ser ilustraciones un poco más pequeñas dentro de cada viñeta, pues realmente ustedes van a arrastrar la tinta con la pluma de una forma correcta y van a poder lograr generar todo lo que se desea, ¿no? En este caso, pues la ilustración de cada una de las viñetas que estamos desarrollando, ¿cierto? Pero busquen el detalle, darle forma, darle volumen siempre a través de la línea,
¿cierto? De la línea de la tinta. Y logran hacer un proceso bien, bien interesante, ¿cierto? Ya ustedes se van a dar cuenta ahorita en un momento cuando terminemos de delinear este personaje para que ustedes observen cómo va a verse. Es un proceso distinto al que habíamos hablado hace unos días, pero funciona, ¿no? Si ustedes notan, yo estoy dándole la vuelta a mi hoja para poder trazar de la manera más cómoda, más eficiente y sobre todo más rápida posible, ¿cierto? Primero, yo que les aconsejo en una hoja aparte para que comiencen a practicar si todavía no hemos comenzado a hacer tinta. Hagamos planas, ¿cierto? Primero hacemos líneas rectas, ¿cierto? Lo más rectas que usted pueda. Después, primero en horizontal, después en vertical. Pero aquí sí me veo obligado a no mover la hoja. En la siguiente, líneas en diagonal, de parte inferior a ascendente. Y en la siguiente al revés, de ascendente a descendente. Listo. La siguiente traten de hacer como un calentamiento a través de un entramado, un achurado de tinta. Eso les va a ayudar mucho. También un entramado, un achurado de las diagonales. ¿Cierto? Y hagan este proceso muy, 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 muy seguido. Y hacemos círculos también, lo más pegados que podamos uno del otro y lo más rápido que lo podamos ir desarrollando. De esta forma ustedes van a poder trabajar con más agilidad, más habilidad, ¿no? La última son espirales. Listo, esto sería una plana, digámoslo de alguna forma, para poder trabajar el entintado de la ilustración de la mejor manera. Y aquí continuamos con esta parte. Por acá. Siempre igual, si ustedes ven que dentro de sus ilustraciones algo se les fue que no debería estar, usted ya llega a un punto en el que usted no va a poder corregir, ¿cierto? Es prácticamente imposible. Pero lo que usted sí puede hacer es disimular. A veces se pueden disimular algunos detalles extraños que se ven por ahí. Esto en pro de embellecer la ilustración. Es lo mejor que ustedes pueden llegar a hacer. Donde llegue a suceder esto, ¿no? Donde les llegue a pasar. Y ahí van a poder hacer todo el proceso, ¿cierto? Por acá, acá y por acá. Si ustedes notan, yo trato de hacerle algunos detalles a la ilustración para darle más factura, por decirlo de alguna forma, que nos quede un poco más detallada, ¿cierto? Esto les va a favorecer mucho a las ilustraciones de sus trabajos. Muchísimo, ayuda muchísimo este tipo de elementos. No es necesario obviamente, pero si usted considera que le puede aportar, usted también puede hacer ese tipo de entramado. Nomás vean en esta parte superior, ya tengo casi todo esto finalizado en cuanto a detalle de línea, ¿no? Esa parte superior. Y funciona, ¿cierto? Entonces la idea es que nutran las ilustraciones siempre, siempre a través de la línea, ¿no? En este caso la línea es un determinante para que pues la ilustración quede con una factura bien, bien chévere, que es muy interesante, que de mucha calidad. Entonces, siempre tener en cuenta eso. Aquí seguimos detallando en todas estas partes.
Y observen que le da cierto carácter, ¿no? Cierto carácter a la ilustración. Y eso está muy bien, eso es lo que debe pasar. Ustedes desde su proceso deben buscarle dar como esa factura, ¿no? Ese factor diferenciador que ustedes como artistas le pueden dar a esos trabajos. Listo. Continuamos acá. Vamos a hacer ahora aquí este ojito. Por acá. Le voy a dar un poquito más de fuerza a este ojo. En la parte interna con la tinta. Trato de generar todo este tipo de elementos. De detalles, ¿no? El detalle siempre va a ser el que va a marcar la gran diferencia dentro de ese proceso. Y ahí lo llevamos. Tratemos de darle un poco más de detalle en todos estos elementos y van a ayudar. Y vean que se suma la línea al color y eso le da una gran estética, ¿no? O sea, es como que va a ayudar mucho. Entonces, para que tengan en cuenta esa parte, eso ayuda muchísimo para que las ilustraciones se vean muy terminadas, muy bien terminadas, o lo más parecido a lo que ustedes se habían imaginado desde ese proceso. Aquí. Por aquí. Vean que ya estoy bajando aquí por la boca. ¿Cierto? Y va a funcionarnos, eso es lo que yo pronostico dentro de la ilustración. Listo. Continuemos cargando acá. Vámonos primero con las partes externas. Y vamos generando. Y utilicen la mancha que hicimos desde el color. Utilícenla para darle mayor detalle a esas ilustraciones. ¿Cierto? Esas manchas pueden contribuir muchísimo para que les funcione. Listo. Entonces aquí y continuamos aquí con algunas líneas. Por acá. Y acá, ¿cierto? Entonces esto va a ayudar, cada vez le va a ayudar más. Esto, si ustedes notan ya como tanto detalle que tiene la parte superior, da una sensación interesante dentro del esquema de la ilustración, ¿no? Entonces va a funcionar.
Entonces se trata es de eso precisamente para poder lograr plantear algo. Jueguen con todo ese tipo de elementos. Y aquí. Cada elemento va a ayudar a enriquecer esas ilustraciones, cada pequeño detalle que ustedes le hagan. Siempre, siempre, pues ya saben, va a contribuir. Y acá, acá. Acá. No traten, y enfatizo en eso siempre, para que lo tengan muy presente. No trato yo de saturar los tonos, ¿no? Que se vean muy oscuros. No, 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 no. Tratemos de no hacer eso, o muy vivos, porque pues se va a ver muy extraño, ¿no? Lo mejor que pueden hacer ustedes es que el color se sienta así pasteloso, clarito. Procuren hacer eso. ¿Listo? Eso se va a ver mucho mejor que los tonos así súper oscuros. Porque se va a notar cuando el color tan oscuro fue puesto por acomodarlo ahí. Y queda como extraño, ¿no? Entonces la idea es que no pase eso. Que sean tonos muy, 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 muy suaves, muy matizados. Eso va a ayudar muchísimo. Cargamos nuevamente la pluma. Recuerden siempre tener ustedes una hoja de prueba para que no se vayan directo de la tinta al papel, sino que procuren cuando se sientan que está muy cargada la pluma, pues ahí ustedes lo que hacen es descargarla en ese papel que tienen por ahí de reserva, ¿no? Entonces les va a ayudar mucho eso también, para que no la descarguen directamente. Y aquí todos los detalles de la parte interna de la mandíbula. Y por acá este elemento, por acá este otro. Basta acá, hagamos este otro colmillo acá, ¿cierto? Hagamos este colmillo de acá.
abarquemos en un solo trazo todos los elementos. Damos algunos detalles como hemos venido trabajando el resto de la ilustración. Y la lengua la dejamos para ahorita, en un momento ya la colocamos, ¿no? Pero llevémosla, ya casi terminamos por aquí. Alimentamos nuevamente nuestra pluma. Juguemos con el valor de línea también, eso también ustedes lo pueden hacer desde cada viñeta. Recuerden que el valor de línea refiere a generar volumen a través de simplemente grosor de línea, ¿no? Es como que la forma en la cual ustedes pueden agregar ese valor de línea para simular profundidad, volumen, ¿no? La sombra y demás. Cada detalle que le agreguen le va a dar mucho carácter a esa ilustración. Ténganlo muy, muy presente. Y aquí. Y aquí. Ya casi terminamos. Y ya casi la terminamos. Nos falta simplemente aquí en la parte de la lengua y algunos detalles internos. Y lo estaríamos casi que terminando. Aquí, por aquí.
Acá. Inclusive aquí vamos a darle un poquito de detalle con nuestra tinta. Recuerden, como lo mencionábamos, si usted quiere agregarle más detalles a, a sus ilustraciones, a sus viñetas, lo puede hacer primero. Digamos que la totalidad de la viñeta debería estar a través del color aplicado en Ecolin, de técnica aguada. Pero si usted desea o considera que también puede potenciar mucho más la imagen a través de, no sé, marcadores, plumones, lápices de color, en menor cantidad que el Ecolin, claro está, y considera que podría funcionar, bienvenido sea, también podría agregarlo, ¿cierto? No debe verse al nivel de cantidad como el Ecolin, porque pues la técnica base de todo esto es el Ecolin, ¿no? Entonces de esta manera usted lo podría también integrar dentro de eso, esos procesos que usted viene desarrollando, aparte que usted viene trabajando. Y totalmente válido para que lo tenga muy presente. Siempre cuando usted ya diga listo, termine, entonces usted va a lavar su pluma y ya. En este orden de ideas acabamos.